Antes de que Irlanda fuera cristiana, antes de que las cruces reemplazaran a los menhires, existió un dios al que no se rezaba en voz alta, un dios ligado a la tierra, a la sangre y al miedo. Su nombre era Crom Cruach. Bienvenidos a Sombras Eternas. Si te apasionan los dioses antiguos, los cultos olvidados y los mitos que la historia intentó borrar, suscríbete al canal, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Déjanos tu like, comenta qué figura oscura te gustaría ver en próximos videos. Y adentrémonos en la Irlanda más antigua, conozcamos a Crom Cruach, el ídolo oscuro de la Irlanda pagana. Origen y contexto histórico. Crom Cruach surge dentro del marco del paganismo irlandés precristiano, en una sociedad profundamente dependiente de la tierra, las estaciones y la estabilidad de las cosechas. Su culto se sitúa con mayor probabilidad durante la Edad del Hierro en Irlanda, un periodo marcado por comunidades tribales, economía agrícola y una relación ritualizada con las fuerzas naturales. La información que poseemos sobre Crom Cruach proviene principalmente de fuentes cristianas medievales, como el Din Cenchas y textos hagiográficos relacionados con la figura de San Patricio. Estas fuentes describen su culto desde una perspectiva hostil, lo que obliga a una lectura crítica. Más que registros neutrales, son intentos de reinterpretar y desacreditar a las antiguas creencias paganas. Aún así, incluso en estos textos, Crom Cruach aparece como una deidad central, asociada a la prosperidad agrícola, la fertilidad del suelo y la supervivencia colectiva. Su veneración no estaba basada en la devoción emocional, sino en un pacto ritual. La comunidad ofrecía sacrificios para asegurar el equilibrio del mundo natural. El principal centro de culto se ubicaba en Mag Slecht, en la actual región del condado de Cavan. El nombre del lugar, la llanura de las postraciones, sugiere un espacio ritual donde los fieles se inclinaban físicamente ante la divinidad, reflejando una relación de sumisión y respeto absoluto. Crom Cruach representa una forma de religiosidad anterior a los panteones estructurados. No encarna valores morales ni narrativas heroicas, sino una fuerza primaria vinculada a la tierra misma. Su culto revela una cosmovisión en la que la naturaleza no era benévola ni cruel, simplemente exigía equilibrio. Con la llegada del cristianismo, esta visión fue declarada incompatible. Crom Cruach pasó de ser una divinidad funcional a un símbolo del paganismo que debía ser erradicado, marcando el inicio de su demonización dentro de la historia escrita. Aspecto y presentación de Crom Cruach. Algunas descripciones sugieren una forma antropomorfa rígida, más simbólica que realista, diseñada para representar autoridad y permanencia. Otras tradiciones, sin embargo, lo vinculan a una forma serpentina, asociada a la tierra, a la fertilidad y a los ciclos de renovación, símbolos profundamente arraigados en la mitología celta. Esta posible dualidad, ídolo estático y símbolo serpentino, refuerza la idea de que Crom Cruach no era solo una figura visible, sino una presencia conceptual, encarnada en distintos signos según el contexto ritual. Tras la cristianización, su aspecto fue reinterpretado y oscurecido deliberadamente. La imagen del ídolo fue asociada a la idolatría y al sacrificio humano, consolidando una visión demonizada que buscaba desacreditar el antiguo culto. El ídolo de Mag Slecht. El centro de su culto se encontraba en Mag Slecht, la llanura de las postraciones, un lugar donde, según la tradición, se alzaba un ídolo principal rodeado por 12 figuras menores. Crom Cruach era descrito como una estatua de piedra u oro, imponente, inmóvil pero cargada de significado. Las 12 figuras que lo rodeaban representaban fuerzas secundarias, posiblemente ligadas al calendario, a los meses o a los ciclos naturales. Ante este ídolo, los fieles se postraban hasta tocar el suelo. No era un gesto simbólico, era un acto de sumisión total. Sacrificios y rituales. Las fuentes medievales afirman que Crom Cruach exigía sacrificios humanos, en especial de primogénitos, a cambio de buenas cosechas y prosperidad para la tribu, aunque algunos historiadores consideran estas descripciones exageraciones cristianas. Lo cierto es que el sacrificio ritual formaba parte del mundo celta. Crom Cruach no era un dios cercano ni compasivo, representaba la lógica brutal de la naturaleza. La tierra da, pero también exige. La sangre derramada no era vista como crueldad, sino como un intercambio necesario para mantener el orden del mundo.
Crom-Cruach y San Patricio. El enfrentamiento entre Crom-Cruach y San Patricio no debe leerse como un hecho histórico literal, sino como un relato simbólico, que marca el choque entre dos sistemas religiosos opuestos. Las fuentes medievales presentan este episodio como el momento decisivo en el que el cristianismo se impone sobre el paganismo irlandés. Según la tradición, San Patricio llega a Magh-Slecht, el principal centro de culto de Crom-Cruach, donde se alzaba el ídolo rodeado por 12 figuras menores. Allí, el santo confronta directamente a la divinidad pagana. Mediante la oración y el poder de su fe, provoca la destrucción del ídolo principal, que se hunde en la tierra, mientras las figuras secundarias se derrumban. Este acto no representa solo la caída de una estatua, simboliza el colapso de un orden religioso ancestral, basado en sacrificios, rituales agrarios y una relación de temor con la naturaleza. La imagen del ídolo quebrado funciona como una declaración de victoria espiritual y cultural. En estos relatos, Crom-Cruach es presentado como un dios falso y peligroso, asociado a prácticas consideradas abominables por la nueva fe. Esta demonización responde a una estrategia clara: desacreditar las antiguas creencias para facilitar la conversión de la población. Más allá de la leyenda, el episodio refleja un proceso histórico real. La cristianización de Irlanda no fue solo una transformación espiritual, sino también una reescritura del pasado. Los dioses antiguos no desaparecieron de inmediato, fueron absorbidos, degradados o convertidos en símbolos del error y la oscuridad. Así, Crom-Cruach sobrevive en los textos no como una divinidad viva, sino como un recuerdo derrotado. Pero su presencia persistente en la tradición sugiere que, incluso tras la caída del ídolo, el temor y el respeto hacia las fuerzas que representaba nunca se extinguieron del todo. Simbolismo y significado. Crom-Cruach no funciona únicamente como una deidad concreta dentro del panteón celta, sino como un símbolo condensado en las tensiones fundamentales del mundo precristiano irlandés. La dependencia de la tierra, el miedo a la escasez y la necesidad de apaciguar fuerzas que no podían ser controladas. En su núcleo, Crom-Cruach representa el poder ambiguo de la fertilidad. No es una fertilidad benévola ni generosa, sino condicional. La abundancia depende del sacrificio, del cumplimiento estricto del rito y de la sumisión absoluta al orden natural. La cosecha llega solo si el precio es pagado. Este principio refleja una visión del mundo donde la supervivencia está ligada a pactos implícitos con fuerzas superiores. El simbolismo de los 12 ídolos menores que rodean a Crom-Cruach refuerza esta lectura. Pueden interpretarse como la totalidad del ciclo agrícola, los meses, las estaciones o las fases del año, subordinadas a un centro único. Crom no gobierna un aspecto aislado de la naturaleza, ordena el tiempo, la producción y la vida comunitaria. Su asociación con la forma de serpiente profundiza este significado. La serpiente, en la tradición indoeuropea, es un símbolo de renovación, de lo subterráneo y de la energía que circula bajo la superficie. En el caso de Crom-Cruach, esta imagen se vuelve inquietante. La renovación no es gratuita, surge de la muerte y del sacrificio. La vida brota desde la tierra, pero la tierra exige sangre. Tras la llegada del cristianismo, este símbolo es reinterpretado. La serpiente deja de ser un emblema de poder cíclico y pasa a encarnar el engaño y la idolatría. Crom-Cruach se convierte así en un arquetipo del pasado oscuro, un recordatorio de lo que debe ser abandonado para alcanzar un nuevo orden moral. Sin embargo, incluso en su demonización, Crom-Cruach conserva su fuerza simbólica. Representa la memoria de un mundo donde la naturaleza no era un recurso, sino una autoridad, donde el equilibrio se mantenía a través del miedo, la obediencia y el ritual. Crom-Cruach, en última instancia, no es solo un dios derrotado, es la huella persistente de una cosmovisión en la que la vida, la muerte y la tierra formaban un mismo sistema inseparable. Referencias culturales. Aunque Crom-Cruach no goza de la popularidad de otras deidades celtas, su figura ha dejado una huella persistente en la cultura moderna, especialmente en obras que exploran el paganismo oscuro, el sacrificio y la confrontación entre creencias antiguas y religiones dominantes. Literatura y ensayo histórico. Crom-Cruach aparece principalmente en textos de carácter histórico-mitológico, como el Dit Shenchat, donde se lo describe como el ídolo principal del Magh-Slecht, rodeado por 12 figuras menores. Estas fuentes, aunque redactadas desde una perspectiva cristiana, han sido fundamentales para construir la imagen moderna del dios como símbolo del paganismo irlandés precristiano. Autores contemporáneos de ensayo y reconstrucción mitológica celta han retomado su figura para analizar los rituales agrícolas, la sacralización del sacrificio y la demonización de los antiguos cultos tras la cristianización de Irlanda.
Cómics y fantasía oscura. En la fantasía moderna, Chrome Crush ha influido de manera indirecta en la representación de deidades antiguas ligadas a la tierra y el sacrificio. Diversos cómics de corte mitológico y grimdark han reutilizado su arquetipo. Un dios antiguo, olvidado, asociado a ídolos de piedra, rituales sangrientos y la caída de un orden ancestral frente a una nueva fe. Aunque su nombre no siempre aparece explícitamente, el modelo es reconocible. Un poder antiguo, pétreo y silencioso, más cercano a la tierra que al cielo. Juegos de rol y videojuegos. Chrome Crush ha servido de inspiración para la creación de identidades primigenias en juegos de rol de ambientación celta o medieval oscura. Su estructura, un dios central rodeado de ídolos menores, se repite en narrativas donde el jugador descubre cultos rurales, sacrificios y ruinas consagradas a poderes anteriores a la religión dominante. Este esquema ha sido especialmente influyente en videojuegos de fantasía oscura, donde el enfrentamiento con antiguas deidades simboliza el choque entre pasado y presente. Música y cultura alternativa. En la música folk oscura, pagan folk y metal de inspiración celta, Chrome Crush aparece como referencia explícita o simbólica. Bandas que exploran la mitología irlandesa han utilizado su nombre para evocar raíces ancestrales, ritualismo y resistencia cultural, desligándolo de la caricatura demoníaca y devolviéndole su dimensión mítica. Cultura popular y reinterpretación moderna. En la cultura contemporánea, Chrome Crush se ha transformado en un símbolo del paganismo reprimido, una figura que representa aquello que fue silenciado más que destruido. Su presencia es menos visible que la de otros dioses, pero más persistente. Aparecen debates académicos, reconstrucciones neopaganas y narrativas que cuestionan la versión oficial de la cristianización. Chrome Crush no sobrevivía como un dios activo, sino como una idea incómoda, la memoria de un tiempo en la que la tierra exigía obediencia y el orden del mundo se sostenía mediante el ritual y el sacrificio. Posibles paralelos en otras culturas. Aunque Chrome Crush es una deidad profundamente enraizada en la Irlanda precristiana, su figura no es única. Existen paralelos claros en otras culturas antiguas, especialmente en dioses vinculados a la fertilidad de la tierra, el sacrificio y la relación directa entre comunidad y divinidad. Moloch, Canaán y Fenicia. Uno de los paralelos más evidentes es Moloch, deidad asociada a sacrificios humanos en el antiguo cercano oriente. Al igual que Chrome Crush, Moloch es descrito como un ídolo al que se le ofrecían víctimas para asegurar prosperidad y estabilidad. En ambos casos, las fuentes que lo describen provienen mayoritariamente de tradiciones hostiles, lo que sugiere una reinterpretación demonizante de cultos anteriores. Tlaloc, Mesoamérica. El dios mexicano de la lluvia y la fertilidad presenta similitudes estructurales, sacrificios humanos para garantizar el equilibrio natural, la dependencia directa entre ritual y supervivencia, y una divinidad que no se apela desde la moral, sino desde la necesidad. Como Chrome Crush, Tlaloc representa una fuerza natural que debe ser satisfecha, no convencida. Baal, levante antiguo. Baal encarna el vínculo entre el poder divino y la fertilidad agrícola. Su culto incluía ofrendas rituales destinadas a asegurar cosechas y estabilidad. La posterior demonización de Baal en textos judeocristianos guarda un paralelismo claro con la forma en que Chrome Crush fue reinterpretado tras la cristianización de Irlanda. Dagón, Mesopotamia y Filistea. Dagón, asociado a la fertilidad y a la abundancia, comparte con Chrome Crush la imagen de un dios anclado a la tierra, venerado a través de ídolos y templos específicos. En ambos casos la divinidad se manifiesta más como presencia territorial que como figura antropomórfica activa. El dragón o serpiente primordial, Europa y Asia. La posible asociación de Chrome Crush con una forma serpentina lo vincula a un arquetipo universal, la serpiente como símbolo de poder telúrico, renovación y peligro. Desde los dragones europeos hasta las serpientes cósmicas de Asia, este motivo refuerza la idea de un dios antiguo, anterior al orden impuesto por religiones posteriores. Mito versus realidad. No existe evidencia arqueológica concluyente que confirme sacrificios humanos masivos en honor a Chrome Crush. Sin embargo, su culto sí refleja una religiosidad dura, profundamente conectada con la supervivencia. La imagen demonizada que sobrevive hoy es, en gran parte, el resultado del choque entre religiones. Chrome Crush fue derrotado en los relatos, pero no desapareció del imaginario. Chrome Crush no es un demonio ni un simple ídolo bárbaro, fue la personificación de un mundo donde la vida dependía de la tierra y la tierra exigía sacrificios. Un dios enterrado, pero no olvidado. Si te gustó este viaje por los dioses oscuros de la antigüedad, suscríbete a Sombras Eternas, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Déjanos tu like y comenta qué figura ancestral debería despertar en el próximo video. Nos vemos en nuestra próxima historia.